Hola, ¿qué tal amigos de Florida News? Bienvenidos a Inmigración Segura, un espacio de orientación y claridad creado por nosotros para acompañar a nuestra comunidad migrante en cada paso de su camino. Hoy me acompaña el abogado Carlos Sandoval, una voz confiable que nos ayudará a entender los cambios, las alertas y las decisiones que marcan el presente y el futuro de miles de familias. Porque en tiempos de confusión, la información no solo es poder, es la mejor visa que puedes tener. No dejes que el miedo te detenga. Nosotros te abrimos el camino. Hablamos claro y legal. Te contamos las cosas como son, no como parecen. En Inmigración Segura conoce tus derechos, porque aunque no lo parezca, siempre hay una salida. Inmigración Segura. Como vimos en un anterior programa, hablamos del final del TPS y de las opciones que pueden ayudar a muchos venezolanos a mantener su estatus. Hoy comenzamos una nueva serie de episodios, analizando cada alternativa una por una. Y en este primer programa hablaremos del asilo político. ¿Quién puede solicitarlo? ¿Cómo funciona y qué beneficios ofrece? Acompáñenme a ver este informe donde veremos todo a definición. Cuando una persona solicita asilo político en Estados Unidos, dentro del primer año de haber ingresado al país, cumple con una de las condiciones más importantes del proceso. Este paso puede abrir un camino completo hacia la residencia permanente y la reunificación familiar. Mientras el caso está pendiente, el solicitante puede permanecer legalmente en el país y, tras 150 días, pedir su permiso de trabajo. Si el asilo es aprobado, podrá solicitar la Green Card un año después y pedir traer a su cónyuge e hijos menores mediante el formulario I-730. Pero si es negado, el caso pasa a manos de un juez de inmigración para revisión, dando inicio a lo que se conoce como un asilo defensivo. Abogado Sandoval, muchas personas creen que el asilo es solo para quienes huyen de un país en guerra. Pero ¿de qué condiciones deben de cumplirse realmente para que un caso sea considerado por UCSIS o ante un juez? El asilo requiere un análisis personalizado de la situación de la persona que está aplicando para asilo. No es suficiente que su país haya guerra o que haya inseguridad, se necesita mostrar que la persona va a sufrir persecución, ya sea por su raza, por su nacionalidad, por ser miembro de un grupo particular, por su opinión política, ese tipo de situaciones. Y es muy importante mostrar de que hay lo que se llama un well-founded fear, o un miedo bien fundado de que si la persona vuelve a su país va a sufrir persecución. Abogado, en el informe anterior veíamos que el asilo debe solicitarse antes de cumplir el año de permanencia. ¿Hay excepciones y qué tan perjudicial es pasarse del año? Sí, normalmente hay un requisito de que se mande antes de que la persona haya cumplido un año en los Estados Unidos. Hay situaciones en las cuales se puede pedir una excepción. Estamos hablando de cambios digamos, en la situación del país o en la situación de la persona. Por ejemplo, en ese caso de personas que han tenido TPS, podemos hacer el argumento de que como tuvieron un estatus legal durante ese tiempo, eso lo justifica no haber aplicado antes, o también si han habido cambios en su país. Abogado, ¿y hay otras circunstancias adicionales? Sí, Tatiana, hay ciertas situaciones excepcionales en las cuales también se pudiera pedir un asilo después del año. Eso tiene que ver si la persona ha sufrido emocionalmente o si ha habido un problema médico en la familia que no permitió que se metiera el asilo antes de esa fecha. Abogado Sandoval, debido a las nuevas políticas de migración que han dejado sin estatus a muchas personas, esto ha generado un afán de encontrar una solución. Hay muchos que han solicitado un asilo aún sin ser elegibles. Abogado, ¿qué es un asilo frívolo y cuáles son las implicaciones legales? Hay que hacer una diferenciación entre lo que es un asilo frívolo y un asilo débil. El asilo frívolo es un asilo en el cual se han inventado cosas, se han maquillado la situación o se han sacado documentos que no existen. Ese es un asilo frívolo, el cual conlleva muchísimas consecuencias en el sentido de que le pudiera impedir a una persona obtener un estatus legal en el futuro. Un asilo débil es simplemente un asilo en que a lo mejor no se tenga mucha de la evidencia que se necesita o que los factores no sean los más beneficiosos para el cliente, pero igual ese tipo de casos se puede pelear en corte. Toda esta información que vimos es sobre el asilo afirmativo, que es la primera fase del asilo.
Este se presenta ante un funcionario de inmigración y tiene dos opciones, que son discrecionales, otorgar el asilo, o establecer que no encuentra mérito suficiente y lo remite ante un juez de inmigración. Y lo llamamos asilo defensivo. Veamos en qué consiste. Cuando inmigración no aprueba un asilo afirmativo, el caso puede pasar a un juez. Ahí comienza lo que se conoce como asilo defensivo. En esta etapa, la persona debe defender su caso en corte y demostrar que enfrenta una persecución real si regresa a su país. No por pobreza, inseguridad general o falta de oportunidades, sino por razones específicas protegidas por la ley, como opinión política, religión, nacionalidad, raza o pertenencia a un grupo social particular. Y cuidado, inventar hechos o presentar pruebas falsas puede convertir el caso en un asilo frívolo y cerrar puertas migratorias en el futuro. En un asilo defensivo, cada detalle importa. No se trata solo de tener miedo, sino de poder probar legalmente por qué. En la frontera puede abrirse la puerta, pero en la corte se libra la verdadera batalla, la del asilo defensivo. Abogado, ya vimos los dos tipos de asilo, asilo afirmativo y asilo defensivo. Si una persona ya solicitó, tiene su derecho a permiso de trabajo, lo obtiene, ¿cuáles son los tiempos de espera, costos y requisitos? Bueno, normalmente una persona tiene que esperar por lo menos 150 días ya después de haber aplicado para el asilo, asumiendo que no ha causado ninguna espera o que no ha hecho una prolongación de su caso, ya que hay una cosa que se llama el reloj de asilo. Esos 150 días se pueden parar si una persona pide una continuación. Ya con respecto a los costos, hubo una ley que cambió en este año que ha subido los fees que se le pagan al gobierno por el asilo. Ahora, una persona que está aplicando para un asilo por primera vez tiene que pagar $550. Antes el valor era completamente cero. Este fee no se le puede pedir una excepción. Y para personas que estén renovando su permiso de trabajo, el fee va a ser exactamente 520 más 275 por esta otra fee que no tiene excepción. Si una persona está en este proceso, ¿cuáles son los errores que debería de evitar para que salga bien? Bueno, como hablábamos anteriormente, lo primero, más importante en todo caso, es no inventar situaciones que no existieron. No inventar documentación, no tratar de aumentar ese riesgo o ese miedo que la persona puede tener, porque eso se convertiría en ese caso en un asilo frívolo. La segunda parte es entender exactamente qué es lo que tiene que probar, y la persona necesita probar ese miedo de volver a su país basado en una de esas diferentes categorías, no solamente porque hay mucha corrupción o porque hay mucha violencia en su país. Entonces es bien importante estar bien seguro de cuáles son los elementos del caso. Abogado, muchas personas han migrado a Estados Unidos porque dicen y quieren tener una vida mejor, darle mejores oportunidades a sus hijos, y porque tal vez consideran que la situación de su país no es la más sana para estar. Esto puede ser argumento de verdad clasificado para que puedan solicitar un asilo. Lamentablemente, simples temas de seguridad en su país no son suficientes para probar un caso de asilo. Tiene que haber una persecución, y esa persecución tiene que ser personalizada, y como decíamos antes, tiene que ser basada en estos grupos o estos elementos como opinión, religión, de qué país eres, de qué grupo haces parte. Entiendo que hay situaciones en las que las personas le quieren dar una mejor vida a sus familiares o a sí mismos. Ahí ya es mejor evaluar qué otras opciones pueden estar disponibles, porque hay personas que quieren un asilo, pero a lo mejor califican para una visa de inversionista o para una visa de ejecutivo, o hasta son personas con un estándar alto que pueden calificar para una visa de interés nacional. Entonces, el asilo no es la única respuesta. Mi recomendación para estas personas es sentarse con un abogado de inmigración que vea su caso desde un ángulo de 360 grados, porque puede haber algo más, lo cual no sabe. Abogado, he escuchado que en los últimos meses ha habido varios cambios en las leyes de las políticas migratorias. Con estas nuevas políticas migratorias, ¿las cosas han cambiado? ¿A qué tipo de inmigrantes afectan más estas nuevas medidas?
Muchos inmigrantes tienen hijos nacidos aquí o familias mixtas y queremos atender cómo las nuevas políticas van a afectar a esos niños y a la reunificación familiar. ¿Se mantiene la protección para los niños nacidos en Estados Unidos? Bueno, sí han habido muchos cambios en lo que va de este año. Han habido cambios desde tratar de quitarle la ciudadanía a niños que nacen acá. Eso en ese momento todavía no ha sido aprobado, o por lo menos las cortes lo han parado. En el caso de, por ejemplo, personas que vinieron con parol y tenían una protección, se los han quitado. Lo mismo en el caso de las personas con TPS, están en ese proceso o en esa batalla legal de quitarle el TPS a personas que han llegado o que han tenido TPS todos estos años. Entonces, ¿qué es lo principal en estas situaciones? Analizar cómo estos cambios están afectando a una persona específicamente y poder evaluar cuáles son las opciones que pueden estar disponibles después de todos estos cambios. Abogado, entre las leyes que han cambiado, una de ellas va directamente al tema de las fianzas. ¿Qué está sucediendo en este momento con ese punto? En realidad la ley no ha cambiado, ha sido más la interpretación del gobierno que en ese momento están argumentando que personas que entraron ilegalmente a los Estados Unidos no califican para fianza, o básicamente que el juez de inmigración no tiene jurisdicción para dar una fianza. Similarmente, las personas que han entrado antes, en menos de 2 años atrás, están tomando esta determinación. Entonces, sí, lo que eso hace es que complica mucho para estas personas que están en detención, que vamos a tener que pelear su caso mientras continúan detenidos. Abogado, las personas que ya están dentro del proceso de asilo, ¿qué pasa con la ley de tolerancia cero? ¿Qué tanto deben de cuidarse? ¿Cuáles son las restricciones que deben de tener? Bueno, siempre ha sido mi recomendación para todos mis clientes cumplir las leyes 100%. Pero en esta situación que estamos en este momento, es muy importante no infringir en ninguna ley. Es más, he visto situaciones en que aún una persona que tiene un incidente de tránsito lo para inmigración o lo para un policía y lo manda ante inmigración. Es algo muy importante, especialmente para personas que están en la Florida. El Highway Patrol, la patrulla de caminos, está tomando las acciones de oficiales de inmigración. Entonces, no maneja sin licencia, si maneja, no tome, no incumpla ninguna ley, que no esté en ningún sitio donde no tenga que estar. ¿Por qué? Porque cualquier incidente, no importa tan pequeño como sea, pudiera causar una detención, y en ese caso no importaría si está con un proceso de asilo, pues el proceso continuaría delante del juez de inmigración en detención. En detención, o sea, solamente hacen una detención durante ese lapso de tiempo y ya definen si continúa su asilo o hay deportación. Correcto, el caso ya, en vez de continuar en la corte o ante USCIS, ya pudiera continuar en detención con esa persona detenida durante el tiempo que tome el proceso. Bueno, abogado, para terminar, hace un par de días el director del FBI anunció, o se le salió, que muy posiblemente a la Florida iban a enviar a la Guardia Nacional. ¿Esto qué implicaciones puede tener? Bueno, esta es una situación que ya ha pasado en California, en Illinois, está siendo ampliamente litigado por defensores de los derechos y también por algunas personas que tienen que ver con los derechos civiles. Eso básicamente lo que diría es que estaríamos casi como en un estado de sitio. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en estas partes es ya tenemos la Guardia Nacional básicamente enforzando las leyes, cuando normalmente eso tendría que ser el trabajo de los estados y de la policía. Es problemático pues porque esto, en donde ha pasado ya, se han visto muchas violaciones a los derechos de los ciudadanos y a los derechos civiles. Entonces sí es problemático y vamos a tener que seguirle haciendo seguimiento a esa noticia. ¿Cuáles serían las recomendaciones para las personas si eso llegara a suceder? Bueno, primero, conocer sus derechos. Segundo, no violar las leyes. Y tercero, obtener asesoría legal en este tipo de situaciones. Abogado, me surge
una última pregunta, y es que si en algún momento a una persona en proceso de asilo la para un Paw Patrol, como lo dijo usted, y no tiene su documentación en ese momento con él, ¿qué debe de decirle? ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo debe de proceder? Bueno, si una persona, aunque esté en un proceso de asilo, lo para un Highway Patrol, tiene un problema grave. ¿Por qué? Porque ese Highway Patrol técnicamente lo puede poner en detención, y eso es algo que hablamos de eso hace unas semanas. Esa persona tiene un permiso de trabajo, pero no necesariamente tiene un estatus legal. Y eso es lo que puede pasar. Es más, clientes míos que han tenido un proceso de asilo han sido puestos en detención, especialmente si están manejando sin licencia, especialmente si han tenido algún problema legal. Pero lo más importante en ese momento es tener un bajo perfil, siga las leyes, no incumpla ninguna de las leyes y simplemente asesórese bien. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. Usted, como siempre, dándonos información de valor para que toda nuestra comunidad esté enterada de los diferentes acontecimientos acerca de inmigración. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes que estuvieron conectados en este nuevo programa de migración. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos. Recuerden darle me gusta, activar la campanita y compartir nuestro contenido. La información acerca del abogado Carlos Sandoval la pueden encontrar acá abajo. Déjenos en los comentarios qué nuevos temas quieren que el abogado Carlos Sandoval nos cuente. Abogado, muchísimas gracias. Gracias.